No quedaba nada de ello. El casco estaba partido por el costado de estribor como una lata aplastada. El bloque del motor se había fundido, convirtiéndose en una masa negra y fundida. La torreta permanecía inclinada en un ángulo grotesco, atascada a medio separar de su soporte, chamuscada de adentro hacia afuera. Dos de las ruedas de rodadura habían desaparecido por completo. El cañón principal se había partido por el calor. La oruga yacía en segmentos retorcidos y rotos sobre 12 metros de barro verde congelado. Cualquier oficial militar entrenado que hubiera visto esa máquina habría llegado a la misma conclusión al instante. Ese tanque estaba acabado, sin posibilidad de reparación. Un monumento a la destrucción, no un arma de guerra. Se necesitaría una fábrica, semanas de trabajo industrial, una cadena de montaje completa, para resucitar algo así. Pero el hombre que estaba de pie frente a ella aquella mañana de diciembre de 1944 no era un oficial militar. Era mecánico, y tenía 12 horas para comprender lo que ocurrió en el bosque de las Ardenas durante el invierno de 1944. Es necesario entender lo que los aliados creían, con absoluta certeza, apenas unas semanas antes de que comenzara. A principios de diciembre de ese año, la guerra en Europa parecía un cálculo preestablecido, una cuestión de impulso. Las fuerzas aliadas habían desembarcado en las playas de Normandía en junio, liberado París en agosto y empujado a la Wehrmacht de forma constante hacia el este a través de Francia y Bélgica. El equipo de inteligencia del comandante supremo Dwight de Eisenhower estimaba que Alemania quizás tenía la fuerza suficiente para una última resistencia defensiva, pero ciertamente no la capacidad para una operación ofensiva significativa. Estaban completamente equivocados. El 16 de diciembre de 1944, Adolf Hitler lanzó la que se convertiría en la mayor batalla terrestre jamás librada por el ejército de los Estados Unidos, la Operación Wacht am Rhein, Vigilancia del Rin. 250.000 soldados alemanes, casi 600 tanques y cañones de asalto, apoyados por casi 2.000 piezas de artillería y lanzacohetes, irrumpieron a través de un tramo de 80 millas del frente de las Ardenas, escasamente defendido, a las 4:30 de la mañana, bajo una niebla tan espesa que impedía el vuelo de los aviones aliados. La sorpresa fue total. El asalto impactó a unidades estadounidenses que se encontraban descansando tras brutales combates o que aún eran inexpertas y no habían sido probadas en batalla. El plan era tan audaz que rozaba lo inverosímil. Los generales de Hitler, incluido el brillante Erich von Manstein, habían desaconsejado su ejecución. Argumentaban que las menguantes reservas de petróleo y las escasas reservas blindadas de Alemania no podrían sostener semejante ofensiva. Pero Hitler los desautorizó. Su objetivo era atravesar las Ardenas, cruzar el río Mosa y capturar el enorme puerto de suministros aliado de Amberes, Bélgica. De tener éxito, dividiría a los ejércitos aliados en dos, desencadenaría una crisis política en Washington y Londres, y tal vez obligaría a los aliados a negociar la paz mientras Alemania aún controlara territorio. Una apuesta desesperada. Sí, pero no una locura. En las primeras 72 horas, las puntas de lanza blindadas alemanas avanzaron hasta 50 kilómetros en algunos sectores. Regimientos estadounidenses enteros fueron arrollados. Miles de soldados fueron capturados. La ciudad de St. cayó. El cruce de carreteras vital de Bastogne fue cercado. En Washington, la prensa comenzó a usar una palabra que había estado ausente de la cobertura militar aliada durante meses: pánico. Y en el centro de esta catástrofe, en carreteras, granjas y claros de bosque helados a lo largo de un frente de 80 kilómetros, yacían los restos destrozados de tanques estadounidenses. LM-4 Sherman, el caballo de batalla de las fuerzas blindadas aliadas. Una máquina que había demostrado su capacidad y fiabilidad desde el norte de África hasta Normandía, pero que ahora se enfrentaba a un enemigo mucho más poderoso que cualquier otro que hubiera encontrado en terreno abierto. Los tanques alemanes Panzer, con sus largos cañones de alta velocidad de 75 milímetros, podían penetrar el blindaje frontal de un Sherman a casi 1.000 metros. El Tiger I, con su cañón de 88 milímetros, podía hacerlo al doble de distancia. El cañón de 75 milímetros del Sherman, en cambio, solo podía penetrar de forma fiable el blindaje lateral de un Panzer a distancias inferiores a 360 metros, lo que significaba que las tripulaciones estadounidenses tenían que acercarse peligrosamente cerca para destruir lo que combatían. Y luchaban en bosques, en valles, en pueblos, en la niebla, sobre el hielo. En esas condiciones, los tanques Sherman fueron destruidos por docenas. Para el 20 de diciembre,
4 días después del inicio de la ofensiva, la Tercera División Blindada, una de las formaciones blindadas más experimentadas del ejército estadounidense, había perdido más de 200 tanques, entre destruidos y averiados. Los vehículos de reemplazo salían en masa de los depósitos en Francia e Inglaterra, pero las carreteras estaban colapsadas por refugiados en retirada, convoyes de suministros y columnas militares desorganizadas que avanzaban en 3 direcciones simultáneamente. El envío de tanques frescos al frente llevaba días. Días que los comandantes en primera línea no tenían. Y así, la responsabilidad recayó sobre un grupo de hombres que la historia ha olvidado casi por completo. La mecánica del tanque. Su nombre era el sargento Glenn Fenton, y antes de la guerra había trabajado en un concesionario Chevrolet en Youngstown, Ohio. No como vendedor, sino como mecánico, el que llegaba a casa con los nudillos tan llenos de grasa que su esposa había desistido de intentar quitársela por completo. Había crecido rodeado de maquinaria. Su padre tenía un pequeño taller que fabricaba repuestos para equipos agrícolas, y Glenn llevaba desmontando y volviendo a montar motores desde los 13 años. A los 18, era capaz de diagnosticar una avería solo por el sonido. Cuando el ejército lo reclutó en 1942, tenía más experiencia práctica en mecánica que la mayoría de los hombres que le doblaban la edad. Cabe reconocer que el ejército aprovechó este conocimiento de inmediato. Tras el entrenamiento básico, Fenton fue asignado a los elementos de apoyo del 45º Batallón de Infantería Blindada de la Tercera División Blindada, concretamente a un pelotón de mantenimiento de municiones. Su trabajo consistía en mantener los tanques en funcionamiento, no en conducirlos, no en combatir en ellos, en repararlos, en arrastrarse bajo máquinas de 30 toneladas en el barro, la nieve o la oscuridad y devolverles la vida a metal averiado. Formaba parte de una pequeña y poco glamurosa hermandad de mecánicos y especialistas en mantenimiento que vivían a la sombra de los soldados a los que apoyaban, que no recibían ni la gloria y todas las consecuencias cuando su trabajo fallaba. Pero Fenton era extraordinario incluso entre ese grupo. Su oficial al mando, el teniente coronel James Bauserman, lo describiría más tarde en correspondencia oficial como la mente mecánica más intuitiva que encontré en mis 4 años de servicio. Otros mecánicos acudían a Fenton con problemas que no podían resolver. Él podía observar un componente desmontado y comprender, intuitivamente, que fallaba y que se necesitaba para arreglarlo. Poseía una cualidad que no se puede enseñar en ningún aula ni manual, una comprensión innata de cómo piensan las máquinas. Para diciembre de 1944, ya había enterrado a 6 hombres a quienes consideraba amigos íntimos. 2 en Normandía, 1 cerca de Aquisgrán, 3 más en los primeros días de la batalla de las Ardenas. Hombres que habían viajado en tanques que Fenton había reparado y enviado de vuelta a combate. Nunca lo dijo abiertamente, pero quienes lo conocían entendían que cada tanque que Fenton arreglaba era, para él, una deuda personal saldada, una promesa cumplida a los caídos. Trabajaba con una intensidad que iba más allá del orgullo profesional o del deber militar. Trabajaba como un hombre que creía que cada hora que salvaba un tanque era una hora que mantenía con vida al siguiente. En la mañana del 21 de diciembre de 1944, esa creencia se pondría a prueba de una manera que jamás habría podido imaginar. El tanque en cuestión era un M4A3 Sherman, con número de serie registrado a nombre de la compañía Baker, 32º Regimiento Blindado. La tarde anterior había sido alcanzado por un Panzerfaust alemán, un lanzacohetes antitanque, a corta distancia durante los combates en las inmediaciones de un pequeño pueblo belga. La carga hueca del Panzerfaust atravesó el blindaje lateral más delgado e incendió el depósito de municiones. La consiguiente explosión interna fue catastrófica. La tripulación, los 5, logró salir del tanque, pero 2 sufrieron quemaduras graves. El tanque ardió durante casi 3 horas antes de que las llamas se extinguieran con la nieve del atardecer. Cuando Fenton llegó al vehículo a las 6 de la mañana, acompañado por 2 de sus mecánicos, los soldados de primera clase Damián Kowalski y Henry Suárez, su evaluación inicial coincidió con la conclusión a la que habría llegado cualquier otro. Caminó alrededor del casco 2 veces sin decir palabra. Examinó las soldaduras partidas a lo largo del costado donde la explosión había deformado el acero. Observó la masa congelada y fusionada de lo que había sido el motor radial Wright Continental Air 975. Observó la torreta, que yacía martillada y grotesca sobre un anillo dañado. Observó el cañón principal destrozado. Entonces, el teniente Willard Cross, de la compañía Baker, lo encontró allí y le explicó, con toda claridad, cuál era la situación.
El contraataque alemán se reanudó al amanecer. Elementos de la segunda división Panzer SS, una de las formaciones blindadas más elitistas y temidas del ejército alemán, veteranas de campañas desde Francia hasta Rusia, avanzaban por la carretera hacia el cruce desde el sur. La compañía Baker contaba con 4 tanques Sherman operativos. 4. Contra lo que sus exploradores estimaban entre 8 y 12 tanques Panzer alemanes, apoyados por infantería mecanizada. El cruce era crucial. 12 caminos convergían en ese punto. Si los alemanes lo tomaban, podría girar hacia el oeste y cortar la principal ruta de suministro que alimentaba a las unidades estadounidenses que defendían Bastogne. Potencialmente, podrían aliviar la presión sobre las fuerzas alemanas que rodeaban la ciudad y acelerar el colapso de toda la defensa del sur. La compañía Baker necesitaba todos los tanques que pudiera conseguir. Incluso un Sherman más podría marcar la diferencia. Un cañón más. Un juego de orugas más. ¿Podría Fenton arreglarlo? El teniente preguntaba como suelen hacerlo los oficiales cuando ya saben la respuesta y esperan un milagro. Fenton lo miró. Luego volvió a mirar el tanque destrozado. Entonces pronunció una frase que se convertiría en leyenda entre los equipos de mantenimiento de la tercera división blindada. Dijo: «Tráigame las herramientas y apártense de mi camino». Lo que sucedió durante las siguientes 12 horas fue, desde cualquier punto de vista mecánico, una de las reparaciones improvisadas más extraordinarias en la historia de la guerra blindada. El primer problema de Fenton fue el motor. El Wright Continental Air 975 era un motor radial de 9 cilindros refrigerado por aire que producía 400 caballos de fuerza. El del Sherman destruido de la compañía Baker era, en efecto, una masa solidificada de metal dañado por el calor. No tenía reparación. Habría que reemplazarlo por completo. Pero los motores de repuesto estaban en el depósito de mantenimiento de la división, a 27 millas de la retaguardia, 27 millas de carreteras atascadas de vehículos en retirada, columnas de artillería y el caos general de un frente en crisis. Transportar un motor de repuesto en camión llevaría horas. Horas que Fenton no tenía. Resolvió este problema de una manera que habría hecho estremecer a un ingeniero tradicional. A menos de 300 metros de distancia, parcialmente oculto en una zanja de una granja, se encontraba otro Sherman destruido. Este había sido alcanzado por un proyectil alemán de 88 milímetros 2 días antes, que penetró la torreta y mató a 3 de los 5 tripulantes. El resto de la tripulación lo abandonó y fue evacuado. A diferencia del tanque de la compañía Baker, este se había quemado en su sección superior. La torreta y el compartimento de combate quedaron totalmente destruidos. Pero el casco inferior, la transmisión y, lo que es crucial, el motor, habían sobrevivido. El fuego nunca llegó al compartimento del motor. Fenton y su equipo sacaron el motor del tanque de la zanja y lo instalaron en el casco de la Baker Company. Esa frase no describe adecuadamente lo que requirió esta operación. Extraer un motor de un M4 Sherman requiere quitar las placas de la cubierta trasera, desconectar el ventilador de refrigeración, desmontar los colectores de escape, desatornillar los soportes del motor, 4 soportes de acero reforzado, desconectar el embrague y, finalmente, levantar físicamente un bloque de motor de 635 kilogramos, 1.400 libras, del casco con una grúa o un polipasto de cadena. En un depósito, con el equipo de elevación adecuado y un suelo de hormigón nivelado, este procedimiento requiere aproximadamente 4 horas para un equipo de 2 personas capacitadas. Fenton lo hizo en una granja belga, en la nieve, utilizando un polipasto de cadena improvisado, fabricado con el sistema de cabrestante de un tractor agrícola y sujeto a la viga superior del granero. Kowalski manejaba el cabrestante. Suárez guiaba el motor. Fenton dirigía toda la operación, trabajando simultáneamente para desconectar los componentes y asegurarse de que la transferencia no dañara ninguno de los cascos. Les llevó 2 horas y 40 minutos. Su segundo problema era la oruga. Un M4 Sherman se desplaza sobre una oruga continua de acero compuesta por eslabones individuales, cada uno con un peso aproximado de 17 kilogramos. El Sherman dañado había perdido secciones de oruga en ambos lados debido a la explosión y el incendio posterior. Los eslabones individuales de la oruga de patrón correcto, el conector de extremo extendido T54 e uno utilizado en esta variante, no eran fáciles de improvisar. Pero Fenton había aprendido, durante 2 años de mantenimiento de campo, que la búsqueda creativa de piezas era tan importante como la habilidad técnica. Envió a Suárez a catalogar todos los Sherman destruidos en un radio de 800 metros y a extraer secciones de oruga utilizables de sus trenes de rodaje.
Suárez regresó con suficientes eslabones, extraídos de 3 vehículos siniestrados distintos, para volver a ensamblar ambas orugas según los estándares operativos. Las superficies internas de las guías de la oruga debían limpiarse de escombros y escoria. 2 de las ruedas de carretera debían reemplazarse. Fenton las extrajo de los mismos vehículos de los que Suárez había obtenido las orugas. El arma principal era el problema que, según su oficial, no tenía solución. Cuando el capitán Harold Wentz, comandante de la propia compañía de Fenton, llegó a media mañana para comprobar el progreso, observó el cañón partido del M3 de 75 milímetros y le dijo a Fenton, sin rodeos ni ambigüedades, que lo abandonara. No se puede disparar con un cañón partido. Punto. Era una cuestión de seguridad. El cañón fallaría catastróficamente con el primer disparo, pudiendo matar a la tripulación por la recámara. Wentz le dijo que reparara el motor y las orugas, que dejara el casco en condiciones de combate y que luego usara el vehículo como plataforma de recuperación. Un vehículo blindado de remolque para sacar otros Sherman dañados del campo de batalla. Un papel útil, pero no de combate. Fenton dijo que sí, señor. Entonces Wentz se marchó, y Fenton examinó la torreta dañada del tanque de la zanja. El cañón de 75 milímetros de ese vehículo, cuya torreta fue destruida por el fuego alemán, estaba montado sobre un manto blindado. El manto es la pieza de fundición blindada que rodea y sostiene el cañón en la salida frontal de la torreta. El cañón se inserta a través del manto mediante un mecanismo de cuna. Si el manto y el cañón que contenía estuvieran intactos, y si Fenton pudiera de alguna manera trasladar el cañón de la torreta del tanque de trinchera a la torreta de la compañía Baker, dispondría de un armamento principal operativo. Esta idea presentaba 3 problemas principales. Primero, la torreta del tanque de trinchera había sido alcanzada por un proyectil de 88 milímetros y su estructura estaba dañada. Trabajar en su interior requería una valentía que rozaba la imprudencia, ya que el acero deformado podía desplazarse o colapsar bajo el peso del cañón y el conjunto del mantelete. Segundo, desmontar un cañón de 75 milímetros de su mantelete requiere herramientas especializadas que normalmente solo se encuentran en talleres de depósitos de municiones. Tercero, la torreta de la compañía Baker estaba inclinada sobre un anillo dañado y sería necesario realinearla antes de poder instalar el cañón, lo que requería que el sistema hidráulico de giro de la torreta del tanque estuviera al menos parcialmente operativo. Fenton entró de todos modos en la torreta dañada del tanque de trinchera, trabajando en la penumbra y con una linterna entre los dientes, y desatornilló manualmente el cañón de su soporte de elevación usando herramientas improvisadas. Una combinación de llaves inglesas estándar y una barra de acero hecha con un poste de cerca. Kowalski ayudó a sacar el cañón desde afuera. Improvisaron una eslinga con cables de remolque de vehículos. El cañón, mecanismo de cierre y parte de los herrajes de montaje, pesaba casi 408 kilogramos. Les llevó 3 horas. A Fenton le sangraban las manos por los cortes de acero que le habían atravesado los guantes. No se detuvo. Para realinear la torreta fue necesario desmontar parcialmente el anillo y enderezar las secciones dobladas a martillazos, un proceso que requirió tanto fuerza bruta como habilidad mecánica. El sistema de giro hidráulico resultó dañado, pero no destruido. Fenton sustituyó 2 tuberías averiadas por tubos de cobre extraídos de los sistemas auxiliares del vehículo y reparó las conexiones con un compuesto sellador industrial de su kit de mantenimiento. La torreta se movió. Lentamente, manualmente, con esfuerzo, pero se movió. Hacia las 4:30 de la tarde, bajo la luz grisácea de una tarde de invierno que ya se preparaba para convertirse en noche, el sargento Glenn Fenton se apartó y observó lo que 12 horas antes había sido un amasijo de chatarra calcinada. El motor arrancó al segundo intento. Las vías se movieron. La turreta giró. La recámara del arma se cerró y se bloqueó al disparar un cartucho de prueba. Un tanque que debería haber sido un monumento al límite del esfuerzo humano había vuelto a la vida. Lo que ocurrió en el cruce de caminos en la madrugada del 22 de diciembre de 1944 no figuraba en ningún plan de batalla oficial. No se suponía que ocurriera en absoluto. El asalto de las SS alemanas se reanudó aproximadamente a las 2 de la madrugada, bajo la luz de bengalas disparadas por su propia artillería para iluminar las posiciones estadounidenses. 8 tanques Panzer de la segunda división Panzer SS avanzaron en columna, seguidos por semiorugas que transportaban a unos 200 soldados del regimiento de granaderos Panzer de las SS. El comandante alemán sabía, gracias a su inteligencia, que la compañía Baker contaba con 4 tanques Sherman. Había planeado en consecuencia 8 Panzers contra 4 Shermans, atacando con poca luz,
No era una batalla, era una ejecución. Él no sabía nada del quinto tanque. El comandante de la compañía Baker, el teniente Cross, había colocado el Sherman reconstruido de Fenton, ahora oficialmente de vuelta en la lista de la compañía como vehículo de combate, en una posición oculta flanqueando la carretera, con el casco hacia abajo tras el muro de piedra de un corral. La tripulación, una dotación de reemplazo formada por hombres cuyo propio tanque había sufrido una avería en una oruga 2 días antes, había sido informada sobre el estado del vehículo por el propio Fenton. Les había dicho que el giro de la torreta era lento. Les había dicho que el cañón reconstruido no había sido probado en condiciones de combate. Les había dicho, con honestidad y sin rodeos, que creía que el vehículo era seguro y estaba listo para el combate, pero que debían saber exactamente a qué se enfrentaban. La tripulación, un artillero de 22 años de Georgia, un cargador de Minnesota y un conductor de Connecticut, subió al vehículo de todos modos. El tanque alemán Panzer que encabezaba el ataque entró en el alcance aproximadamente a las 2:15 de la madrugada. Los 4 tanques Sherman estándar de la compañía Baker abrieron fuego primero, atrayendo la atención de los tanques alemanes desde el frente. En los primeros intercambios, un Sherman fue alcanzado de inmediato y se incendió. Los 3 restantes iniciaron una retirada combativa, una táctica planificada para hacer avanzar la columna alemana y exponer sus flancos. El quinto tanque esperaba. Cuando el Panzer que encabezaba la flota pasó a menos de 200 metros de la granja, el Sherman reconstruido disparó su primer proyectil. El proyectil perforante de 75 milímetros impactó en el Panzer en el blindaje lateral más delgado, justo debajo del anillo de la torreta, con un ángulo de oblicuidad casi nulo. El resultado fue devastador. El depósito de municiones del Panzer explotó en una segunda explosión que se pudo ver a kilómetros de distancia. El tanque en llamas bloqueó completamente la carretera. Lo que siguió fueron 12 minutos de intensos combates blindados a corta distancia en ese cruce de caminos. La columna, repentinamente bloqueada al frente por un Panzer en llamas y flanqueada por un tanque cuya existencia desconocían, perdió la coherencia táctica. 3 Panzers más entraron en combate. 2 fueron atacados por los Sherman supervivientes de la compañía Baker, que retrocedieron, y uno más por el quinto tanque desde su posición oculta. Un tanque alemán escapó hacia el sur. Los Panzers restantes se replegaron en desorden. El asalto de infantería fracasó sin apoyo blindado. Los Panzergrenadiers de las SS, expuestos en la carretera abierta, sufrieron bajas entre la infantería estadounidense postada en las granjas y los setos, y se retiraron antes del amanecer. La encrucijada se mantuvo. El Sherman reconstruido disparó 11 proyectiles durante el combate y no sufrió fallos mecánicos. La tripulación salió ilesa a finalizar la batalla. Fenton llevaba 36 horas sin dormir. La historia general de la batalla de las Ardenas se resolvió tal como la historia lo registra. Tras casi 6 semanas de algunos de los combates más feroces que los estadounidenses jamás habían experimentado, en un frío que alcanzó los 20 grados bajo cero Fahrenheit, entre nieve, niebla, barro y hielo, en bosques que diezmaron las unidades y en aldeas que cambiaron de manos varias veces, la ofensiva alemana se quedó sin combustible, sin refuerzos y sin tiempo. El tiempo mejoró el 23 de diciembre y la Fuerza Aérea Táctica Aliada volvió a surcar los cielos con un efecto devastador. El tercer ejército del general Patton avanzó hacia el norte y rompió el cerco de Bastogne el 26 de diciembre. A mediados de enero de 1945, la Ardeña había sido eliminada y las fuerzas aliadas habían recuperado todo el terreno perdido. El costo fue inmenso. Las bajas estadounidenses ascendieron a aproximadamente 75,000 muertos, heridos y prisioneros. Alemania sufrió quizás 100,000 bajas y perdió equipo que simplemente no podía reemplazar. La batalla de las Ardenas fue, en retrospectiva, la última ofensiva seria que Alemania lanzaría en el oeste. Hitler lo había apostado todo a una sola jugada y había perdido. El camino a Berlín estaba abierto. Pero la historia, en su sentido más amplio, se compone de miles de momentos individuales, y el cruce de caminos que la compañía Baker defendió la noche del 22 de diciembre fue uno de ellos. Si ese cruce de caminos hubiera caído, las rutas de suministro que alimentaban el perímetro de Bastogne habrían estado amenazadas. Si Bastogne hubiera caído antes, el flanco sur de la defensa aliada se habría replegado. La historia no es generosa con sus hipótesis contrafactuales, pero los historiadores militares que han estudiado la batalla han señalado, con rigor y sin exagerar, que la defensa de ese cruce de caminos contribuyó significativamente a mantener la integridad de la línea estadounidense durante aquellos cruciales primeros días.
Y en el centro de esa defensa se encontraba un tanque que nadie creía que pudiera volver a combatir. Glenn Fenton recibió la Estrella de Bronce por sus acciones el 21 de diciembre de 1944. La mención honorífica fue breve, de lenguaje militar y conciso, y solo señalaba que había realizado extraordinarias labores de mantenimiento en condiciones de combate, restaurando un vehículo destruido y devolviéndolo a su estado operativo, contribuyendo de manera decisiva a la defensa de una posición crítica. No hubo ceremonia. Recibió la medalla en una formación en un campo fangoso de Bélgica, prendida a su chaqueta por el comandante de su compañía, mientras el estruendo de la artillería retumbaba a lo lejos. Dio las gracias, señor, y volvió al trabajo. Lo que Fenton y hombres como lograron durante la batalla de las Ardenas fue, en términos puramente logísticos, una multiplicación de fuerza que ningún general podría haber ordenado ni ninguna cadena de suministro podría haber proporcionado. Las unidades de mantenimiento de armamento del ejército estadounidense recuperaron y repararon más de 50,000 vehículos durante la Segunda Guerra Mundial solo en el frente europeo. Algunas estimaciones sugieren que, sin el constante trabajo de reparación y recuperación de estas unidades, los aliados habrían necesitado mucho más equipo de las fábricas estadounidenses, equipo que ya se producía a un costo extraordinario en materias primas, capacidad industrial y mano de obra. Los mecánicos y los equipos de mantenimiento que lo hicieron posible fueron, en un sentido muy real, un multiplicador de fuerza invisible en el orden de batalla, pero esencial en cada enfrentamiento. La lección más importante, que los planificadores militares asimilaron profundamente tras la guerra, fue que la sostenibilidad mecánica es tan crucial como la potencia mecánica. Un tanque que se avería irreparablemente tras una semana de combate vale mucho menos que uno cuyos tripulantes pueden mantenerlo operativo indefinidamente con reparaciones de campo. Esta comprensión moldearía la doctrina militar estadounidense de posguerra de forma fundamental. El énfasis en el equipo estandarizado y de fácil mantenimiento. El desarrollo de unidades de reparación avanzada integradas a nivel de batallón. La formación de mecánicos no solo para seguir manuales, sino para improvisar, resolver problemas con los materiales disponibles y pensar como ingenieros en lugar de técnicos. Todo ello se remonta, en parte, a las lecciones aprendidas de hombres como Fenton en los gélidos campos de Bélgica. Y más allá de la doctrina, más allá de los cálculos de eficiencia militar, hay algo más en esta historia, algo más difícil de cuantificar. Toda persona que estudia la guerra acaba enfrentándose a la misma verdad incómoda. La mayor parte de lo que determina el resultado de una batalla no tiene nada que ver con el heroísmo de los soldados en primera línea. Tiene que ver con la gente invisible. Los hombres y mujeres que están detrás de las líneas. Los que transportan municiones, cocinan, conducen camiones bajo el fuego de francotiradores para entregar combustible. En algunos casos, permanecen en un corral helado durante la noche para rescatar una máquina averiada del borde de la nada. La historia suele recordar a los guerreros. Suele olvidar que los guerreros necesitan todo lo demás para funcionar. Necesitan sus armas. Necesitan sus máquinas. Necesitan a alguien que crea, contra toda evidencia, que un tanque destruido puede volver a combatir. Glenn Fenton lo creía. Y gracias a su creencia, 11 hombres regresaron a casa esa noche, quienes de otro modo no lo habrían hecho. Un camino que pudo haberse derrumbado se mantuvo firme. Una línea se dobló, pero no se rompió. Ese es el legado de hombres como él. No monumentos, ni medallas, ni capítulos en las historias oficiales. Solo el trabajo silencioso e invisible que marcó la diferencia, realizado en la oscuridad, por alguien demasiado obstinado para aceptar que algo fuera irreparable. Si esta historia te conmovió, si te identificaste con la imagen de un hombre trabajando toda la noche en algo roto que todos los demás habían dado por perdido, entonces considera compartir este video con alguien que necesite escucharlo. Estas historias merecen ser contadas a más de una generación. Si este documental te ha parecido valioso, dale a me gusta. No te cuesta nada, pero le indica al algoritmo que este tipo de historia detallada y minuciosa merece llegar a más gente, y esa es la única manera de que historias como la de Glenn Fenton perduren en el tiempo. Y si aún no te has suscrito, únete a la comunidad de Español Historia. Estamos creando algo especial. Un espacio donde la historia militar se narra con la profundidad y el respeto que merece. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Ahora quiero leer sus comentarios. ¿Alguna vez se han encontrado en una situación en la que todos les decían que algo era imposible y se negaron a aceptarlo? ¿Qué los impulsó a seguir adelante? Tengo mucha curiosidad, porque creo que esa cualidad de la perseverancia humana es la esencia de cada historia que contamos en este canal.
La próxima vez nos adentraremos aún más en las sombras de la Segunda Guerra Mundial para contar la historia de una misión tan clasificada que a los soldados que la llevaron a cabo se les ordenó no hablar jamás de ella, ni siquiera después de la guerra, ni siquiera en su lecho de muerte, y varios de ellos no lo hicieron. Hasta ahora. Gracias por estar aquí. Gracias por interesarse por esta historia. Y gracias, de parte de todos los que formamos parte del canal, por ser de esas personas que aún creen que quienes están detrás de la historia son tan importantes como la historia misma. Nos vemos la próxima vez.